Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende la hora que estén viendo la clase. Hoy vamos a hablar un poco de todo lo que se refiere a sistemas constructivos por vía húmeda. La semana pasada aquí no les habló, les mostró, les enseñó todo lo que se refería a sistemas constructivos por vía seca, ¿sí? Eh, Esta semana vamos a empezar con todo lo referido a estos sistemas por vía húmeda, los sistemas constructivos, y la semana que viene vamos a terminar con una segunda parte, digamos. Hoy específicamente nos vamos a dedicar a lo que es la envolvente lateral, ¿sí? A ver, empecemos con un poquito de repaso. ¿Qué es lo que es los sistemas constructivos por vía húmeda? Son sistemas constructivos donde la unión de todos sus componentes se realiza por metodologías donde interviene el agua, ¿sí? Por ejemplo, mezclas adhesivas, hormigones, mezclas especiales. En cualquiera de esos dispositivos interviene el agua, digamos, para poder unir las distintas partes o los componentes del sistema constructivo, ¿sí? Vamos a ver un poco qué es la envolvente lateral, o a qué le llamamos la envolvente lateral. Es un conjunto de elementos que están, digamos, determinados a cerrar un espacio, a delimitar un espacio para permitir el desarrollo de distintas actividades y que se genere un determinado microclima con situaciones adecuadas para la actividad que se va a desarrollar en ese lugar, ¿sí? ¿Cuál es la función de esto? Bueno, es un sistema de control ambiental, ¿sí? Un filtro. Es el que tiene que regular los intercambios que se van a producir, de acuerdo a la actividad, entre el exterior y el interior, digamos, para que esa actividad se desarrolle de manera adecuada, ¿sí? Para ello tiene que cumplir ese envolvente determinadas funciones que van a hacer que se comporte adecuadamente ese filtro que nosotros estamos diseñando, ¿sí? Diseñando, construyendo y haciendo que formen parte de la arquitectura que nosotros estamos tratando de diseñar. ¿Qué pasó con este envolvente? ¿Qué pasó en el tiempo, en la historia con este envolvente? Los primeros edificios, digamos, de envergadura, allá por la Edad Media, del Renacimiento, la envolvente era una envolvente gruesa, ancha, muy ancha, porque en realidad el envolvente cumplía funciones de tipo estructurales más que nada, ¿sí? Todo lo que era comportamiento higrotérmico, es decir, relación que tiene que ver con el agua, la temperatura, estaba en un segundo plano. Importaba que esos edificios, que eran en algunos casos de gran magnitud, se mantuvieran en pie. Y para mantenerse en pie, esa envolvente era la que recibía las cargas, y para recibir semejantes cargas tenía que tener una base de sustento, es decir, tenían que ser anchos, eran muros muy anchos. ¿Qué pasa con eso? Obviamente que gran parte de lo que era la superficie cubierta de estos muros, de estos edificios, lo ocupaban los muros, por el espesor, el gran espesor que tenían estos muros. Cuando empiezan a aparecer otros materiales, cuando empieza a aparecer el acero, cuando empieza a aparecer el hormigón armado, este envolvente separa, por un lado, la estructura de lo que es la cuestión esta de comportamiento ambiental. La estructura le iba a absorber, digamos, otro elemento, digamos, y la envolvente ya pasaba a cumplir funciones, en muchos casos, de tipo regulador de intercambios entre el exterior y el interior o al revés. ¿Qué pasaba? Ya no necesitaba una estructura, digamos, una envolvente tan gruesa como había en aquellas épocas, sino que simplemente era un cerramiento, ya no tenía funciones estructurales, o sea que no recibía cargas. La estructura era la que se encargaba de todo lo que era el sustento, la estabilidad, esa estructura que se iba a convertir quizás en metal, quizás en hormigón, y la envolvente empezó a perder espesor, se empezó a hacer más flaquita, cada vez más flaquita, hasta llegar a hoy, a nuestros días, que tenemos edificios, digamos, o una arquitectura, donde existe una estructura, digamos, muy marcada en cuanto a la función que cumple cada elemento de la estructura, y la envolvente acondicionadora pasó a ser una envolvente muy finita, donde en lugar de integrarla un solo material, como lo integraba antes, digamos, en aquellas épocas a la envolvente, son un montón de materiales o varias capas de materiales donde cada una de esas capas cumple una función determinada.
Es decir, hay una capa que va a cumplir funciones de aislación hidrófuga, una capa que va a cumplir funciones de regulación térmica, un revestimiento exterior, un revestimiento interior, y todo eso hace un sándwich donde cada capa es muy fina o es lo necesario para cumplir la función, pero que hace que el envolvente se haya vuelto muy finita y que sea muy eficiente a la hora de cumplir con estos requisitos, ¿sí? O sea, es una transformación. Esa transformación ha hecho que podamos ganar superficie cubierta, o sea, que ganemos superficie de uso, que antes, al tener esos muros tan gruesos, hacía que se perdiera, en cierta medida, gran parte de la superficie de uso, ¿sí? Todo eso es la evolución que ha tenido este envolvente lateral en general, ¿sí? Sigamos repasando un poco, ¿sí? Veamos a ver qué pasa con este envolvente en cuanto a las funciones ambientales y en cuanto a las funciones estructurales que tiene que cumplir, ¿sí? Le llamamos muro o pared cuando la función estructural que cumple ese envolvente es portante, es decir, está preparada para recibir cargas, para resistir y para transmitirlas al suelo, digamos, ¿sí? Pueden ser exteriores, esos muros, ¿sí? O pueden ser interiores. Si son exteriores, además de cumplir estas funciones estructurales, va a cumplir funciones acondicionadoras, es decir, va a tener que ser un cerramiento que además regule los intercambios entre lo que es el exterior y el interior, o al revés, ¿sí? Ahora, si ese cerramiento ya no recibe carga, es decir, no es portante, le llamamos tabique. El tabique no recibe carga, o mejor dicho, recibe su propio peso solamente. Está preparado para poder tener equilibrio ante su propio peso. También puede ser externo ese tabique. Y en ese caso, si es externo, sí va a tener que cumplir con funciones acondicionadoras, es decir, va a tener que regular los intercambios que van a existir entre el exterior y el interior, ¿sí? A ver, veamos acá. Ese muro es un muro portante, ¿sí? Pero a su vez, como es exterior, es un muro que va a cumplir funciones higrotérmicas, o sea, va a tener que dar respuesta a aspectos en cuanto a temperatura y el agua. Ese muro también es portante, pero está adentro, delimita espacios interiores, es decir, este muro ya no tiene que cumplir esa función acondicionadora, ¿sí? Pero sigue siendo portante. Ese muro que está ahí es un cerramiento, es un tabique. ¿Por qué? Porque tengo toda una estructura de hormigón armado que arma el esqueleto de ese edificio. ¿Qué pasa con eso? Es un muro exterior de cerramiento, un tabique de cerramiento exterior. Y entonces, ¿qué pasa? Tendrá que cumplir funciones de tipo hidrotérmico, o sea, funciones acondicionadoras, ¿sí? Ese caso es igual, es un muro externo. Ahora, puedo tener ese tabique interno, que simplemente es un divisorio entre ambientes y ambiente, y ese tabique obviamente no va a cumplir ninguna función de tipo acondicionadora, ¿sí? Es un poco un pantallazo en cuanto al comportamiento estructural y acondicionador de lo que son los muros y los tabiques. Veamos un poco cuáles son las funciones que va a cumplir este envolvente, ¿sí? Por un lado, estructurales, como estábamos viendo hasta ahora. Resistencia y estabilidad, es decir, resistir, ¿sí? No romperse, y ser estable, estar en equilibrio, ¿sí? Por otro lado, va a ser un filtro ambiental, decimos. Es decir, va a tener que tener control con relación al exterior. Control desde el punto de vista térmico, control desde el punto de vista hidrófugo, ¿sí? Algún control acústico dependiendo de la función de lo que yo esté diseñando. Por supuesto que ese control acústico tendrá que tener más peso en aspectos, por ejemplo, si es un envolvente que está destinada a una escuela, ¿sí? En algunos otros casos no tendrá tanta incidencia, pero sí es importante este control térmico e hidrófugo que tiene que tener esta envolvente. Imagen, ¿sí? Somos arquitectos, vamos a diseñar arquitectura, y más allá de todos estos comportamientos técnicos que tienen que tener este envolvente, tiene que ver mucho la imagen, ¿sí? Lo que transmite esta envolvente en cuanto a su terminación, su color, su textura, su brillo, el material con que está usado y cómo está usado el material, ¿sí? Como dice ahí, que se vea bien de acuerdo al contenido que va a tener esa arquitectura.
Y por último, algo muy importante, muy importante, la eficiencia. Lograr el mejor resultado posible en cuanto al comportamiento de estas envolventes con la menor inversión de recursos posible, ¿sí? Invertir lo indispensable para que esta envolvente cumpla con su función, ¿sí? Vamos a ver de a poquito ahora, un poquito de cada cosa. Vamos a ver, empezar con lo que son las funciones estructurales que va a tener esta envolvente y qué pasa con el comportamiento que tiene que tener. ¿Ante qué tiene que dar respuesta desde el punto de vista estructural este envolvente? Por un lado, fuerzas verticales o gravitatorias. Y por otro lado, fuerzas horizontales. Tiene que ver, en el caso de las verticales, con todo lo relacionado al hecho de recibir las cargas, resistir y transmitirlas al terreno, ¿sí? ¿De qué manera lo va a hacer? De una forma que se denomina, o de, mejor dicho, un dispositivo que se denomina la ley de la traba o los aparejos, ¿sí? Y ya vamos a ver a qué se le llama traba o aparejo, ¿sí? En lo que respecta a las fuerzas horizontales, lo mismo, va a tener que recibir esas fuerzas, resistir y transmitirlas al suelo. ¿De qué manera nosotros logramos este objetivo que queremos cumplir desde el punto de vista de las fuerzas horizontales? Agregándole a lo que sería la mampostería, en este caso, una estructura sismo resistente. Es una estructura que va a estar preparada para que en el momento de que aparezcan los sismos, esa envolvente, ese muro, no se rompa, ¿sí? Y se deforme dentro de ciertos límites. Vamos a ver por parte, vamos a ver cada uno por parte, vamos a ver qué pasa con las cargas gravitatorias, ¿sí? Recién le decía, ¿qué son esto de las leyes de las trabas? Entonces empecemos viendo qué es la traba, ¿sí? Supongo que algunas de estas cosas ya las hemos visto cuando vimos materiales y cuando hablamos de los mampuestos, ¿sí? La traba es la manera de disponer los mampuestos de manera de ir trabando uno con otro a los efectos de conseguir un monolitismo en lo que sería esta envolvente. Un monolitismo es decir, que a pesar de que son un montón de piecitas unidas una con otra y trabadas, se comporten de una manera homogénea, como si fuese una sola cosa, ¿sí? Para eso se hacen las trabas, para eso se hace esto de las trabas o aparejos que se llaman también. Depende del tipo de mampuesto, es el tipo de traba, y el que más opciones tiene es el ladrillo común, por su tamaño, por su forma, tiene distintas formas de ubicarse y de trabarse para ir logrando distintos espesores de paredes, ¿sí? Si yo pongo de distintas formas el ladrillo, voy logrando distintos espesores al tiempo que voy trabando la pared para dar ese monolitismo que quiero. ¿Cuáles son las formas para poder poner ese ladrillo y poder ir armando estos tipos de aparejos? Como está ahí abajo, por un lado, lo que es el ladrillo de soga, o sea, colocarlo en el sentido del largo el ladrillo, en el sentido longitudinal de la pared. De punta o de tizón, o sea, ponerlo en sentido perpendicular al largo de la pared. De sardinel, ponerlo de canto parado, transversal al sentido longitudinal de la pared. Y de panderete es ponerlo parado de canto, pero en el sentido longitudinal de la pared, ¿sí? Son las cuatro formas de colocar ladrillo. Si hago un muro de panderete es porque estoy poniendo los ladrillos de panderete, es decir, es un muro que no está preparado para recibir carga, es simplemente un tabique divisorio, ¿sí? Yo puedo hacer una división con un murito de este tipo que se le llama de panderete, ¿sí? En la obra los albañiles lo suelen llamar de rafa, pared de rafa, no sé por qué viene ese nombre, pero así le suelen decir. Si yo pongo el ladrillo de soga y voy alternando las puntas, voy logrando armar una pared de 15 centímetros de espesor, ¿sí? Cuando hablo de 15 centímetros estoy hablando de los 12 centímetros que tiene el ladrillo más las capas de revoque de un lado y del otro, que me conforman una pared de 15. Si yo pongo un ladrillo de canto parado de panderete y lo voy acompañando lateralmente con dos ladrillos de soga, voy logrando armar una pared de 20 centímetros de espesor, ¿sí? Y si pongo
alternando hiladas de punta e hiladas de soga, voy logrando armar paredes que tienen espesores de 30 centímetros de espesor, ¿sí? Cualquiera de estas paredes sirven para generar este cerramiento. El tema es que la pared de Panderete no se la considera como un muro portante, no tiene, los reglamentos no la consideran como un muro que pueda estar preparado para recibir carga, o sea que lo descarto desde el punto de vista estructural esto. La pared de 15 sí la puedo usar, ¿sí? Los reglamentos me lo aceptan hasta 2 pisos, usar pared de 15 como muro portante. La pared de 30 igual la puedo usar como muro portante. Ahora, la pared esta de 20 que está acá, ya no, y no lo considera el reglamento como una pared que va a estar preparada para recibir carga. Y ya vamos a ver por qué pasa esto, ¿sí? Bien, este es el muro de 20 que les decía, que no se considera como un muro portante. Vamos a ver qué pasa con la ley de trabas o aparejos, ¿sí? Vamos a ver cuáles son estas leyes. La primera ley dice que todas las hiladas deben ser horizontales. Todas las hiladas, y se le llama hilada a lo que es la disposición del ladrillo, ¿sí? Digamos, colocados en todo lo que sería el sentido longitudinal de este muro. O sea, es el ladrillo más una junta, eso es una hilada. Si vemos ahí a la izquierda tenés un muro, ¿sí? Si ese muro apoya una losa, por ejemplo, está cargando, ese muro es portante, recibe carga, la carga la va a recibir, la va a resistir y la va a transmitir, el suelo va a reaccionar y el sistema va a estar en equilibrio, ¿sí? La ley dice que todas las hiladas tienen que estar horizontales, ¿sí? Deben ser horizontales. ¿Por qué tiene que ser esto? ¿Sí? ¿Por qué tiene que pasar esto? Es decir, que la carga se va a transmitir ladrillo a ladrillo, ¿sí? Si yo pongo el ladrillo inclinado, si yo inclino la hilada, la cosa se complica. ¿Por qué? Porque la carga sigue siendo en el sentido, digamos, vertical. El tema es que la hilada ahora no está vertical, entonces empieza a aparecer una descomposición de fuerza y una resultante, digamos, que va, digamos, tender al desplazamiento de hilada con hilada, ¿sí? Se puede desplazar una hilada con la otra. Entonces eso hace que pierda estabilidad el muro. Por eso es que las hiladas deben ser perfectamente horizontales, para que la carga se transmita directamente de manera homogénea y no empiecen a aparecer estas componentes inclinadas que pueden generar desplazamiento de hiladas entre sí, ¿sí? Si yo lo cargo, obviamente que no se tiene por qué desplazar esto. Segunda ley, dice que todas las hiladas horizontales deben ser pasantes de lado a lado. O sea, la junta tiene que estar pasando de lado a lado. El sistema es el mismo, la fuerza, la reacción. Fíjense en arriba, paredes de 30, paredes de 15 de ladrillo comunes, paredes de bloque cerámicos portantes, de bloques cerámicos no portantes, paredes de bloques cementicios. Si se fijan en todas, la hilada pasa de lado a lado, ¿sí? En todos los casos está pasando lado a lado. Volvemos a la situación esta del muro de 20, que lo habíamos hecho con un ladrillo de canto o un ladrillo de panderete y 2 ladrillos, digamos, de soga. ¿Qué pasa acá? Si yo le aplico una carga, la compresión no va a ser homogénea. ¿Por qué? Y porque hay un espesor y aparece una junta que no es pasante de lado a lado, y esa junta va a hacer que se comprima más de ese lado la pared que del otro, que tengo un ladrillo parado. Entonces la compresión no va a ser homogénea en la pared, sino que tengo más compresión de un lado que del otro, y eso lo que va a generar, ¿sí?, es que empiece a aparecer esta deformación, y cuando aparece esa deformación aparece lo que sería esta componente de nuevo inclinada que va a hacer que esa pared pueda tender a desplazarse, a, digamos, desplazarse una con otra, ¿sí?
hilada con hilada me refiero. Entonces, por eso esta pared no se considera, o los reglamentos no la consideran como portante. ¿Está? Tercera ley. Dice que las juntas verticales no deberán, o sea, no deberán ser coincidentes en hiladas sucesivas. ¿Sí? Es decir, ¿qué es esto? Que se tiene que ir intercalando una junta vertical con relación a la hilada que le sigue. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque si yo aplico una carga, que sería un apoyo sobre eso, esa carga se distribuye en los ladrillos que están abajo, a su vez se va distribuyendo en los otros, a su vez se distribuye en los otros, y de esa manera va descargando la fuerza al suelo. ¿Está bien? Si los ladrillos no están trabados, o sea que hay coincidencia en juntas verticales, puede pasar esto, es decir, al no trabarse, un pedazo de la pared se va a sentar, ¿sí? Se va a producir lo que se llama un asentamiento diferencial en un pedazo de la pared y se va a fisurar ahí. Va a haber una fisura porque se va a concentrar la carga en un pedazo de la pared. Al no tener traba, no va a poder transmitirse la carga de hilada a hilada sucesiva hacia abajo hasta llegar al suelo. Por eso las hiladas no tienen que ser consecutivas en las hiladas, sino que tienen que irse alternando. ¿Bien? Vamos a otra cosa. ¿Qué pasa con la estabilidad del muro? Depende del aparejo, depende del tipo de aparejo que vos uses. Fíjense acá, son 3 casos. Una pared de 15 y 2 paredes de 30. Una pared de 30, la que está arriba a la derecha, está hecha toda con ladrillos de punta. O sea, todos los ladrillos están todos de punta. La que está abajo tiene alternada una hilada de soga, una hilada de punta. Una hilada de soga, una hilada de punta. Lo que está marcado en rojo, ese dentado, es la forma, digamos, de que lleva la junta. Y es lo que se le llama la línea de rotura. ¿Por qué la línea de rotura? Porque si el muro se tiene que romper, se va a romper por la parte más frágil. ¿Y cuál es? Y la mezcla. Entonces, esa raya roja lo que va haciendo es manifestar lo que es la forma que va tomando la mezcla cuando vamos trabando los ladrillos. Si se fijan, es distinta en la de 15, en la de 30 con ladrillos de punta, o en la de 30 con ladrillos intercalados, soga y punta. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Si yo trazo un horizontal, digamos con relación al muro, ¿sí? Esa raya celeste que está ahí, y tomo la línea esta de rotura, se forma un ángulo. Como ven ahí hay un ángulo entre la línea azul y la línea celeste. ¿Qué pasa con eso y la estabilidad? Mientras más chico es ese ángulo, más estable es la pared. Si se fijan, el ángulo que tiene la pared de 30, la que está arriba, es mucho más grande que la pared de 30 que está abajo. ¿Qué significa eso? Que la pared de 30 que está abajo es mucho más estable que la que está arriba. Tiene mucho mayor estabilidad. ¿Por qué? Y por la disposición que he hecho de los ladrillos y la forma que los he trabado, ¿sí? Por eso es importante esto de las trabas, ¿sí? Desde el punto de vista de la estabilidad de la pared. Hacer una pared no es amontonar ladrillos, sino que es tener o llevar la técnica adecuada para que esa mampostería, en el momento que tenga que recibir carga, se comporte de una manera adecuada, ¿sí? Si se fijan ahí, la pared de 15 y la pared de 30 que está abajo, tienen ángulos muy similares, muy similares. Es decir, las dos son estables, bastante estables. La otra no quiere decir que se va a caer, pero es mucho más inestable que la pared que está abajo. Simplemente por haber dispuesto de manera distinta los mampuestos. Hasta ahora hablamos de todas estas cuestiones estructurales y cargas que recibe la pared y que transmite con mamposterías ciegas, pero obviamente que nosotros no hacemos mamposterías ciegas, hacemos mamposterías que tienen aberturas. Cuando empieza a aparecer la abertura, el vano, ya la carga no se distribuye de manera homogénea, porque hay aire. Entonces ya ahí ya no es que la distribución se produce homogéneamente todo lo largo de la pared. Se empiezan a concentrar, como se ve en la foto del costado, la de la derecha, se concentran las cargas a los costados de lo que serían esos vanos. ¿Por qué? Y porque, como les digo, tengo aire y ahí no puedo hacer nada. Entonces, cuando la carga incide sobre ese vano donde hay aire,
tiene que aparecer algún elemento que reciba esa carga y la transmita de manera distinta. En este caso, eso amarillo que se ve arriba de las ventanas es un elemento que va a trabajar a flexión y que se llama dintel, o que le llamamos dintel en general. Son los encargados de recibir esa carga y distribuir de manera distinta a los costados cada una de esas cargas que ya no la puede recibir la pared porque hay aire. ¿Ah? Entonces, esa es la manera de resolver esta distribución de cargas cuando tenemos aberturas. Por supuesto que a medida que aumenta la luz de la abertura va a aumentar quizás la sección que tiene que tener ese elemento que le llamamos dintel, ¿sí? Que en muchos casos, si la abertura es muy grande, pasará a ser un elemento que ya tomará secciones y será una viga, ¿sí? Vamos para adelante. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es el pandeo, ¿sí? Recordemos que el pandeo tenía que ver mucho con lo que es la esbeltez, ¿sí? Era la relación, la esbeltez, la relación que existe entre lo que es la longitud de la pieza que estoy trabajando, la pieza estructural, y la sección que tiene esa pieza. Y cuando hablamos de esbeltez, estamos hablando que siempre ese elemento estructural va a estar comprimido. Estamos hablando siempre de compresión. El muro, cuando recibe carga, está comprimido, ¿sí? ¿Qué pasa? Si ese muro es muy flaquito y es muy alto y le aplico la carga, voy a empezar a tener problemas de pandeo. Va a poder empezar a aparecer el riesgo de pandeo, ¿sí? Entonces, si yo quiero estar controlando ese tipo de cosas, no puedo hacer un muro muy fino y muy alto. Los reglamentos dicen que la altura de ese muro, de un muro, no puede superar 20 veces el ancho de ese muro, aproximadamente, ¿sí? Si yo no supero esos 20 anchos, ya estaría disminuyendo lo que sería el riesgo de pandeo, ¿sí? 20, te estoy hablando de la altura sin refuerzos, por supuesto, ¿no? Otra opción sería que ese muro alto, flaco y alto, tuviese muros perpendiculares que se adosaran y que ayudaran, digamos, a esa flexión lateral que se produce por el pandeo. ¿Qué pasa? Al unir un muro con otro, estoy generando un plano plegado, y ese plano plegado está regulando esas deformaciones que se pueden generar por el pandeo. Es otra forma de diseñar este muro desde el punto de vista estructural para hacer frente a lo que es el pandeo, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes de este muro? También lo vimos esto, entonces lo vamos a pasar más rápido, pero porque lo hemos visto de cuando vimos materiales, vimos mampuestos y vimos todo lo que tenía que ver con los morteros. El muro tiene mampuestos y el muro tiene morteros, ¿sí? Una unión de mampuestos con morteros. ¿De qué depende la resistencia de este muro? De la resistencia del mampuesto, ¿sí? De la dosificación del mortero, del espesor de la junta, de la calidad de la mano de obra. Todo eso me va a dar la resistencia adecuada de este muro, ¿sí? Acuérdense que yo tengo que buscar el monolitismo de esto, que se comporte todo este muro de la mejor manera desde el punto de vista de que trate de parecer una sola cosa desde el punto de vista estructural, una sola elemento. Bueno, mampuestos ya los conocemos, ya lo hemos visto, desde el ladrillo común, los ladrillos cerámicos en general, importante y no importante, los bloques cementicios, los ladrillos o bloques estos de cemento de concreto celular, ¿sí? Que son muy livianos. Esto es un poco los mampuestos que manejamos en nuestro medio constructivo, ¿sí? En general acá en Córdoba es lo que se maneja como mampuesto para realizar estos sistemas constructivos de vía húmeda. Es muy particular Córdoba en cuanto al uso del ladrillo común. Si bien ya ha perdido un poco de vigencia todo lo que se relaciona con ladrillo común, porque ya los mismos bloques cerámicos han empezado ya a empujar y han ido dejando de lado un poco todo lo que es la industria ladrillera, esta que era muy característica de Córdoba. Córdoba tenía hornos de ladrillo en todo lo que era la periferia, había muchísimos hornos de ladrillo. Bueno, la ciudad ha ido creciendo y por supuesto ha ido empujando todos estos hornos y ya haciendo que desaparezcan. Pero si nosotros nos ponemos a ver la ciudad,
tiene una impronta muy particular Córdoba, que es toda esta imagen del ladrillo común. Es muy, muy particular. Y es muy de una época, es muy de los años 80, ¿sí? Es muy, muy característica esta arquitectura de esos años y de lo que es la arquitectura de Córdoba de esos años, ¿sí? Y se manifiesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tanto en edificios de cierta envergadura como en viviendas unifamiliares, ¿sí? En general, ¿sí? ¿Qué pasa con el mortero? El mortero es la otra parte, ¿sí? ¿Qué función cumple ese mortero? Regula las cargas, o sea, trata de regular esas cargas, es como si fuese un amortiguador donde regula esas cargas que se van a transmitir de hilada a hilada, ¿sí? Por supuesto, le da la unión al mampuesto, más allá de eso, la ligazón que tiene que existir entre mampuesto y mampuesto, el pegado, ¿sí? ¿Qué debe tener un mortero? Resistencia compatible con el mampuesto, o sea que tiene que tener una resistencia aproximadamente igual a lo que es el mampuesto, ¿sí? Un dosaje adecuado, ¿sí? Trabajabilidad para obtener un asiento homogéneo, es decir, una mezcla que sea fácil de colocar cuando voy a sentar estos ladrillos para que el ladrillo se asiente bien, y eso se consigue con una mezcla que sea plástica. Y un espesor mínimo, digamos, para reducir lo que sería el asentamiento a medida que voy levantando hiladas sucesivas, ¿sí? Fíjense en abajo este gráfico. El de la izquierda tiene una junta muy finita, muy finita. Si bien el ladrillo se va a pegar con el de arriba, parte, o sea, por supuesto que esto es una imagen muy aumentada, ¿no es cierto?, de lo que sería la textura de un ladrillo. Hay partes donde la mezcla no entra, donde están esas flechas rojas, y va a tocar prácticamente mampuesto con mampuesto. ¿Qué va a pasar? Como ahí no hay mezcla, se van a concentrar las cargas. Va a haber una concentración de cargas en esos puntos, es como si mordiera una muela con otra muela. Y eso, cuando se concentran las cargas en esos puntos, lo que puede provocar es que se parta el mampuesto ahí, porque hay una concentración demasiado grande que a lo mejor la conformación del mampuesto no lo va a resistir. Por eso la junta tiene que tener un espesor adecuado, digamos, como se ve en la foto de la derecha, donde todas estas fuercitas que se vienen distribuyendo hilada a hilada hasta llegar al suelo, la junta la distribuye de manera homogénea a esa carga para que pase a la hilada sucesiva que está abajo, ¿sí? Por eso tiene que tener su espesor. Los ladrillos comunes, 1,5 cm. Los demás mampuestos, o sea, bloques cerámicos y bloques de cementicio, 1 cm. Eso es lo adecuado. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Aglomerantes, cales, cementos, cemento de albañilería, áridos finos, arenas finas, arenas medianas, arenas gruesas y el agua, ¿sí? De acuerdo al tipo de aglomerante, voy a conseguir distintas características en cuanto a la mezcla, ¿sí? Si quiero que sea más trabajable esta mezcla, y trabajable me refiero a que sea fácil de manipular, de colocar al momento de colocar el ladrillo, que pueda trabajar y deslizar bien el ladrillo sobre la mezcla y que tenga adherencia, eso es la trabajabilidad. Es preferible mezclas que tengan más cal que cemento. Si quiero mejorar el fraude desde el punto de vista de acelerar un poco el tiempo, entonces en ese caso sí tendría que tener mezclas que tengan más cemento que cal. Si quiero mezclas más rígidas, van a ser mezclas que va a tener más cemento. Si quiero mezclas menos rígidas, va a tener más cal. Si quiero mezclas más resistentes, va a tener más cemento, y si quiero mezclas menos resistentes, va a tener más cal, ¿sí? Entonces, en función del aglomerante que use y de la proporción que use de cada uno, voy a lograr distintos tipos de comportamientos, ¿sí?, o cualidades que va a tener ese mortero de asiento. Vamos con las cargas horizontales y las vamos a ver rápidas también, porque esto aquí no se los explico y no tiene mucho sentido que nos demoremos, pero bueno, vamos a hacer un paneo rápido. ¿Cómo se comportan los muros ante los sismos? El muro por sí solo no puede resistir las tracciones que se empiezan a producir cuando aparece una fuerza horizontal generada por un sismo, ¿sí? Y cuando hablamos de las fuerzas horizontales nos referimos al sismo exclusivamente, porque estas construcciones pesadas
no, ni se enteran del viento. En realidad el problema grande es el sismo, ¿por qué? Por el peso que tiene, por el volumen que tiene esto, la masa. Entonces, se deforma por el sismo, se produce una tracción dentro de lo que es el muro, la tracción no la puede absorber el muro y se va a romper ese muro y va a perder estabilidad y obviamente va a colapsar en algún momento. ¿Qué había que hacerle a esto? Buscar algún dispositivo que pueda reaccionar ante esta tracción. ¿Y qué es lo que le hacíamos? Le agregábamos una estructura sismo resistente, o sea, los encadenados. Encadenados verticales y encadenados horizontales, tomados a la fundación y tomados al plano superior estructural. El encadenado absorbía la tracción y la compresión que se producía en la otra diagonal del muro la absorbía la mampostería. Y entre los dos daban respuesta a este sistema. Había una condición mínima de disponer estos planos estructurales desde el punto de vista de las fuerzas horizontales, que era que no tenían que ser todos paralelos, que no tenían que ser todos concurrentes, ¿sí? Es decir, generar un sistema de, por ejemplo, dos planos paralelos y uno perpendicular, y un plano superior de techo estructural que vinculara estos planos verticales y que todo obviamente estuviese tomado al suelo, ¿sí? Eso era el sistema general de lo que yo tenía que organizar desde este punto de vista de la disposición de los planos verticales ante fuerzas horizontales generadas por sismo, ¿sí? Entonces, ¿qué son los encadenados sismo resistentes? ¿Sí? No se tienen que confundir con vigas y columnas, porque no son vigas y columnas. Las columnas trabajan a compresión, las vigas y los dinteles trabajan a flexión. Los encadenados trabajan a tracción y la mampostería trabaja a compresión, ¿sí? Entonces nunca confundamos con vigas, ni les llamemos vigas de encadenado, porque no son vigas ni son columnas. Son encadenados horizontales o encadenados verticales, ¿sí? Ahí la foto se va viendo cómo salen desde lo que sería la fundación, los cimientos de esto, parten estos encadenados verticales, ya se van dejando los pelos de las armaduras, digamos ahí, los pelos de acero. Fíjense ahí cómo se va llenando con hormigón, ¿sí? Esos encadenados. Se van armando los planos resistentes, la foto de abajo a la izquierda. Fíjense que ahí hay una ventana al medio, y esa ventana no podría estar si yo quiero que ese plano trabaje en el momento de un sismo, porque ahí va a haber aire y no va a haber nadie quien absorba la compresión. Entonces, ¿qué pasa? Y se enmarca el muro, pero en vez de enmarcar todo el plano, enmarco dos planos más chiquitos a los laterales de la ventana. Entonces tengo dos planos chiquitos que están enmarcados y que están armando los planos resistentes sísmicos, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? Hasta ahora hemos visto los muros, reciben las cargas, resisten y las transmiten al suelo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando llegan al suelo? ¿Qué pasa? ¿Llegan al suelo y pasan de largo? Y no. Hay una parte del sistema constructivo que está destinado a recibir la carga de los muros. Esas cargas van a llegar al suelo, pero previo a llegar al suelo van a pasar por un componente más, digamos, al llegar al suelo, que se llama fundaciones, ¿sí? Que en definitiva son los cimientos de nuestros edificios, ¿sí? Nosotros técnicamente les llamamos fundaciones, las fundaciones. Es el elemento que recibe las cargas, ¿sí? Las va a recibir y las va a transmitir al suelo, o sea, es el elemento que está vinculado directamente con el suelo. Si la quieres llamar de una manera, es el vínculo que existe entre el edificio y el hecho natural que es el suelo, ¿sí? Por supuesto que más allá de esto tenemos que empezar a ver qué pasa con esas fundaciones, ¿sí? Para poder diseñar las fundaciones, para poder decidir y tener criterio en cuanto a cómo voy a elegir esas fundaciones, tenemos que conocer algunos componentes. Por un lado, el suelo, ¿sí? No puedo diseñar una fundación, no puedo decidir un sistema de fundación si yo no conozco el suelo. No hay forma, o sea, el suelo es parte de la arquitectura. Tengo que conocer su conformación, su grado de humedad, su resistencia.
el tamaño en cuanto al espesor de la capa de suelo sobre el cual estoy montando. O sea, un montón de datos que tengo que conocer y que yo no lo conozco, porque no sé cómo conocerlo porque está debajo mío. Para eso se hace lo que se llama un estudio de suelo. Viene un profesional que es un geólogo, hace un sondeo del suelo. Un sondeo es como que va sacando muestras del suelo. En función de las muestras que saca, hace todo un paneo y determina cómo es el perfil geológico que se llama. O sea, cómo es el perfil del suelo. O sea, qué capas tiene ese suelo, qué espesor tiene cada capa, qué resistencia tiene cada capa, si hay lechos de agua, a qué profundidad están los mantos más resistentes para recibir las cargas, el grado de humedad que tiene el suelo natural, es decir, todo un estudio y todo un informe que nos va a dar a nosotros para que después nosotros, con ese estudio, por un lado, por otro lado, con las cargas, es decir, con el peso del edificio en función del edificio en sí y la función que va a cumplir, o sea, el uso que se le va a dar al edificio, hacer lo que se llama un análisis de carga, ¿sí? Y en base a estas dos cosas, yo voy a poder decidir qué tipo de fundación va a tener mi edificio, ¿sí? De esta manera, yo adecuadamente, con el estudio de suelo, con el análisis de las cargas que va a recibir esto, voy a poder hacer por lo menos un predimensionado de qué tipo, digamos, cuánto va a ser lo necesario y qué tipo de fundación voy a necesitar para ese tipo de construcción que yo quiero hacer. Hay algunos otros datos u otras variables que pueden incidir de manera directa sobre lo que son las fundaciones, que tienen que ver con el entorno muchas veces, ¿sí? El entorno inmediato que tengo. No es lo mismo que tenga un edificio en un lugar abierto donde no tengo ningún tipo de construcción lindera, que hacer una fundación donde está en un terreno entre medianeras y tengo construcciones, digamos, en ambos lados de mi terreno. Entonces, tiene que ver en alguna manera la decisión que puedo tomar dentro de lo que sería, por ejemplo, el entorno inmediato que va a tener esa construcción. Pero en general, estas tres cosas son las que me van a marcar y me van a dar las pautas para poder tener un criterio de elección del tipo de fundación que hace falta, ¿sí? Vamos a ver un poquito qué son esto de las fundaciones. Las fundaciones pueden ser, digamos, superficiales o pueden ser profundas, ¿sí? Superficiales, estamos hablando de fundaciones que van a apoyar en un suelo a una profundidad aproximadamente entre 80, 1 metro 10 de profundidad, ¿sí? Ese va a ser el manto de apoyo donde va a apoyar, o sea, el suelo, la profundidad del suelo donde va a apoyar mi fundación. Cuando hablamos de profundas, hablamos de fundaciones que van a ir a profundidades mucho mayores, quizás pueden ir a 8, 9, 10 metros o quizás en algunos casos más. ¿Por qué? Y porque los mantos que tengo superficiales de suelo no tienen la resistencia adecuada, porque las cargas son muy grandes quizás, porque la magnitud del edificio me hace de que tenga que prever un sistema de fundaciones quizás más, más importante en este caso, ¿sí? Entonces, ya tendré que buscar la metodología, el método o el sistema o el dispositivo constructivo en las fundaciones para que el apoyo esté a una determinada profundidad. Pueden ser superficiales lineales. Lineales, ¿qué significa esto? Yo tengo un muro que recibe carga de manera homogénea, es decir, la carga se va repartiendo de manera homogénea todo lo largo del muro, ¿sí? Eso se llama una carga repartida. Una carga repartida. Si yo tengo una carga repartida y esa carga se reparte todo a lo largo del muro, mi fundación estará por debajo de todo ese muro. Entonces se les llaman fundaciones lineales o corridas. La fundación corre por debajo de todo el muro, ¿sí? Puede darse el caso de que haya un sistema que no sea el muro portante, es decir, que sea, por ejemplo, una estructura independiente. En ese caso, la fundación ya no va a ser lineal y corrida porque no hace falta, porque la carga está puntualizada en ciertos puntos. Entonces, como la carga es puntual, el sistema de fundación va a ser puntual, ¿sí? Es decir, van a ser bases aisladas, digamos, apoyando en cada elemento estructural. Cuando las fundaciones son profundas,
Ya sí hay los casos de estos, son puntuales las cargas, es decir, en cada uno de estos elementos de la estructura va a incidir una carga y esa carga va a ir a parar en cada uno de esos elementos puntuales que conforman la estructura de fundaciones de mi edificio, ¿sí? O sea que las fundaciones profundas son siempre, mejor dicho, puntuales. En el caso de las superficiales, pueden ser corridas o pueden ser también puntuales. ¿Ah? ¿Cuáles son los tipos de fundaciones? Hacia grandes rasgos vamos a hablar de los tipos de fundaciones. Dentro de las lineales estas o corridas superficiales, el más tradicional de todos, es el cimiento común de hormigón ciclopio. Es un viejo cimiento que se utilizaba hace muchos años. Ya vamos a ver de qué se trata, ya les voy a mostrar fotos. Hoy por hoy ha caído en desuso, digamos, porque, bueno, el comportamiento que tiene estructural es muy limitado ante ciertas cargas y cierta manera de distribuir las cargas y ante ciertas eventualidades que pueden ocurrir en el caso de que haya una pérdida de agua o ese tipo de cosas. Ya lo vamos a charlar un poquito. Plantillas elásticas, ya sí de hormigón armado, ¿sí? Esto es hormigón armado ya. Zapatas corridas rígidas de hormigón armado, es decir, estas zapatas ya toman rigidez lineal porque se le incorpora a la plantilla que veíamos ahí al medio una viga que rigidiza, se arma como una T invertida y eso tiene rigidez ante la deformación. Cuando hablamos de superficiales pero puntuales, hablamos de bases aisladas, ¿sí? Cada elemento puntual de la fundación está representado por una base y diseñada y calculada en cuanto a su dimensión en función de las cargas, obviamente. Hay otro sistema más superficial que puede llegar a distribuir las cargas de manera, digamos, distinta. Es decir, en lugar de hacerla corrida a lo largo del muro o en lugar de hacerla puntual, en el caso de estas bases aisladas, la carga la toma y la distribuye una gran superficie, ¿sí? Una gran superficie de hormigón. Eso se llaman plateas. Plataformas elásticas también se les llaman porque el comportamiento que tienen cuando son muy finas son un comportamiento elástico, son para poca carga, digo, y se pueden rigidizar, es decir, se le puede incorporar vigas que terminan rigidizando esa platea y haciéndola más aptas cuando ya las cargas se empiezan a tener otra magnitud o inciden de una manera distinta. Se llaman plateas en general o plataformas y son una gran losa, una gran superficie de hormigón armado que va a distribuir la carga en el terreno. Es decir, ¿por qué? Y porque ya la carga la distribuyo sobre una superficie mucho más grande. Las puntuales se denominan pilotes en general. Hay pilotes, los pilotes más sencillos que son cavados por una máquina, digamos, y pilotes que pueden ser hincados, o sea, son prefabricados y pueden ser hincados. Por lo general, estos pilotes cavados a máquina tienen alrededor de 40 centímetros, 45 centímetros, no más. Pero hay un pilote que se llama pozo romano y que tiene una dimensión mucho más grande en cuanto al diámetro que los otros y están preparados para recibir mucha más carga que los otros pilotes comunes. Estos pozos romanos tienen por lo menos 80 centímetros de diámetro, o sea que por lo general se mete una persona allá adentro, hace el excavado de este pozo, ¿sí? Hay veces que se pueden cavar a máquina también, pero por lo general es una persona que se mete allá adentro y cava, ¿sí? Como les digo, el fuste del pilote, el diámetro del pilote tiene mucho más diámetro que los pilotes estos convencionales. Este es un pantallazo general de lo que serían los distintos tipos de fundaciones que podemos usar. Vemos un poquito de fotos. El de arriba es el hormigón ciclopio. Como les digo, esto es un sistema de fundación, digamos que ya cayó un poco en desuso. Muchas veces estaba mal confeccionado, el hecho de que por ahí había toda una técnica constructiva que por ahí no se la respetaba. La técnica decía que en la zanja que se cavaba después había que verter una cama de mortero. Sobre ese mortero
se acomodaban las piedras y se las compactaba, eran piedras grandes, de diámetro grande, se las compactaba hasta que refluyera el mortero, o sea, que brotara para arriba. Cuando brotaba el mortero se le echaba otra tanda más de mezcla, se le volvía a echar otra tanda de piedra, se la volvía a compactar y de esa manera llegábamos más o menos a una altura de unos 40, 50 centímetros de ese relleno que hacíamos en la zanja. ¿Qué pasaba con esto? Era la manera de que teníamos de lograr un poco de homogeneidad en ese hormigón, al hacer refluir, al compactar. Bueno, las técnicas fueron cambiando y muchas veces estos cimientos empezaron a tomar, se empezaron a construir de una manera muy inadecuada. Es decir, se tiraba la piedra, después encima se le tiraba una mezcla medio aguachenta para que entrara entre la piedra. Obviamente que esa mezcla aguachenta no tenía ninguna resistencia. Se tiraba más piedra y en definitiva reemplazábamos un suelo que estaba consolidado por un montón de piedras amontonadas ahí que no tenían ninguna resistencia porque no tenían cohesión con la mezcla, o sea que era una cosa, digamos, demasiado mal hecha y que no iba a cumplir ninguna función. De todas maneras, estos cimientos tenían poca resistencia a la flexión, o sea, si había una solicitación muy grande de carga, si había una alteración del suelo porque podía haber habido una pérdida de agua, se quebraban, se rompían y obviamente la construcción colapsaba, se quebraban las paredes y toda esta historia. Por eso no tenía resistencia a lo que sería la flexión de estos cimientos. Con el tiempo se fue reemplazando esto, se fue reemplazando y por cimientos de hormigón armado, ¿sí? Ya el hormigón armado era distinto, tiene un comportamiento mejor dentro de lo que sería la elasticidad, la rigidez que pueden tener estos cimientos, se comportan mejor, por supuesto, el hormigón armado, o sea, tiene toda una armadura. La que está abajo, fíjense, es la plantilla, esta que decía, plantilla elástica, una sucesión de hierros longitudinales, todo lo que tiene un estribo, digamos, perpendicular a lo que sería estas armaduras longitudinales. Ya se dejan previsto todo lo que son los encadenados verticales y una vez que está hecha toda la armadura, se llena de hormigón, como está en la foto de la derecha, y ahí queda la plantilla elástica. Es una plantilla, un sistema de fundación para ciertas cargas, o sea, cargas que no estén puntualizadas, porque si esas cargas están puntuales, se va a deformar muy mucho el sistema de fundación. Me refiero a construcciones que no tengan, por ejemplo, grandes aberturas o cargas concentradas en columnas, ese tipo de cosas, ¿sí? Cuando a esto le agregamos la viga esa que rigidiza, se empieza a transformar en lo que se llama una zapata corrida rígida de hormigón armado. La viga esa que se le agrega, esa viga empieza a rigidizar el sistema, ¿sí? Y le da mucho más rigidez longitudinal, es decir, evita deformaciones o flexiones lineales por la viga que toma más cuerpo la fundación para evitar la deformación. Constructivamente, por ahí se resume en una T, ¿sí? Se hace todo lo que es la armadura, se dejan puesto todo lo que serían las encadenados verticales y se llena la parte de abajo. Al otro día se ponen dos tablas laterales en lo que sería la viga y se llena el pedazo que falta para quedar ya la viga, esta especie de T invertida, hormigonada y lista para recibir ya la pared que se va a levantar arriba, sea de ladrillo, de bloque o de lo que sea, ¿sí? Las bases aisladas son bases, digamos, quizás cuando estamos hablando de columnas o una estructura independiente, esa columna tiene una carga puntualizada y cada base está recibiendo la carga de una columna y dimensionada en función de la carga que va a tomar cada una de esas columnas, ¿sí? Por supuesto que cada columna y cada base está tomada con un elemento que se llama riostra. Esa riostra lo que hace es, en el caso de un sismo, que todas estas bases, que son como si fueran patas, no trabajen, digamos, una para cada lado, se deformen para cualquier lado, sino que trabajen en conjunto, es decir, las va atando a todas las bases para que trabaje todo el conjunto estructural de manera homogénea ante estas deformaciones del suelo que se van a producir cuando venga un sismo, ¿sí? Las plateas, estas plataformas, ¿sí? Se hace todo un proceso de
alteración del terreno natural, se saca todo lo que es el manto natural del terreno, se reemplaza ese manto natural, o sea, esa tierra negra que tiene, que es la tierra superficial que va teniendo el terreno, digamos, naturalmente, se reemplaza con un compuesto que se llama, un árido que se llama 0,20, ¿sí? Que es una mezcla de piedras, arena y tierra. Se lo mezcla, eso se lo va colocando en ese suelo que hemos reemplazado, se lo va compactando, ¿sí? Con una máquina va compacta, echa otra tanda, compacta, se levanta hasta el nivel que quiero tener la construcción, por supuesto no va a estar a nivel de suelo natural, sino que la voy a sobrelevar un poquito más. Sobre eso se arma todo lo que se ve ahí a la derecha, una armadura en los dos sentidos. En coincidencia con los muros se hacen unas vigas de refuerzo, ¿sí? Que se ven ahí, de las cuales van surgiendo todo lo que son los encadenados verticales. Y una vez que tengo todo hecha la armadura, tengo todo listo esto, hago el hormigonado y en definitiva me queda como si fuese una gran losa con estos refuerzos que coinciden con los muros, sobre los cuales voy a montar mi construcción, ¿sí? Esto trabaja como si fuese una losa invertida, es decir, así como las losas comunes de hormigón armado al deformarse se generan tracciones abajo y compresiones arriba, estas plateas es a la inversa, tienen tracciones por arriba y compresiones por abajo, es como si fuese una losa invertida, por eso la armadura generalmente está del lado de arriba y no está pegada al suelo, digamos, para que pueda absorber esas tracciones. Si las cargas son mayores, si las cargas se empiezan a puntualizar y a concentrar en ciertos puntos, puedo armar estas plateas ya más bien rígidas. ¿De qué manera? Aumentando la sección de todos estos refuerzos donde van a ir apoyando los muros o en este caso columnas o lo que sea. O sea, le doy más rigidez a esa, digamos, plataforma que en definitiva por ahí comienza siendo medio elástica y al agregar estas vigas ya la sección misma que tiene rigidiza todo el sistema. Estos son los sistemas superficiales. Pero como decíamos al principio, podemos tener, de acuerdo a la carga, de acuerdo al estudio de suelo, de acuerdo a diversas variables, podemos llegar a decidir que el sistema de fundación dentro del edificio sea por medio de fundaciones profundas, ¿sí? Dijimos que eran pilotes en general, pero que había uno que le llamamos los pozos romanos, que eran un pilote que tenía ciertas dimensiones ya de cierta envergadura. Si se fijan ahí en las fotos estas que estamos viendo, hay una persona que se mete allá adentro de ese pozo, que es el que cava, medio inhumano, ¿no? Hay que meterse ahí en ese pocito que tiene 80 centímetros y llegar hasta los 10, 15 metros a lo mejor. Hay que estar allá adentro, ¿no? Otra persona que está allá arriba, digamos, le va sacando la tierra, el que está abajo cava con una palita que tiene, va llenando la bolsa esa que está ahí en la foto del medio, el que está arriba con ese rolo la sube a la bolsa, la vacía, se la vuelve a bajar. Una vez que está el pozo hecho, se colocan todas las armaduras, como se ven ahí, son esos especies de rulero que se ven ahí armado, eso es la armadura que lleva ese pozo, ¿sí? Se arma y se llena después con hormigón, por supuesto es un hormigón que tiene un árido grueso, ¿no? Bastante grueso, porque para llenar ese pozo no lo puedo llenar con un hormigón que tenga árido muy fino, porque va a ser sumamente costoso, por supuesto eso. Entonces se llena con un árido o con áridos de distinto tamaño, pero siempre llegamos a un árido que tiene cierta dimensión. Una vez que llegamos arriba, se hace lo que se llama el cabezal, que es esa foto que está abajo a la derecha. Es digamos, es la cabeza de ese pilote, al cual van a converger todo lo que son las vigas, esas vigas que se ven ahí, que pueden ser vigas de fundación, que se llaman, ¿sí? En el caso de que, bueno, esas vigas reciban carga, y si no pueden ser, como hablamos al principio de las bases, riostras, ¿sí? Es decir, el cabezal recibe esas vigas, digamos, y ahí es donde se produce la concentración o la mayor concentración de cargas que tiene este pilote, ¿sí? En el caso de los pilotes cavados, los otros pilotes más comunes, que son de mucho menos diámetro, lo hace una máquina. Ven ahí arriba está la máquina, esa máquina viene como si fuese un tirabuzón, un sacabocado, perfora, llega a la profundidad que dice el estudio de suelo, saca la tierra, cuando llega al fondo se le pone esa piecita que está ahí al medio,
esa piecita, cuando empieza a girar, se le abren unas aletas, y esas aletas lo que hacen es ampliar la base de ese pozo. Se amplía el diámetro, allá abajo se amplía el diámetro, ¿sí? Quizás puede llegar, qué sé yo, a 60 centímetros, 70 centímetros. Eso se hace porque se hace lo que se llama el bulbo de presiones, se aumenta la superficie de apoyo del pilote allá abajo, para que apoye sobre una superficie mayor que el fuste del pilote. Se mete la armadura, por supuesto que esa armadura siempre es de diámetro menor a lo que es el pozo, ¿no es cierto? Para que el pozo tenga el recubrimiento de hormigón de esas armaduras. Se mete todo, se hormigona ese pilote, se le echa hormigón, ¿no es cierto? Se hacen las vigas, estas vigas que pueden ser vigas portamuro, ¿no es cierto? Son vigas que van a estar a nivel del suelo y donde van a apoyar o las paredes o van a ser vigas riostras que van a hacer trabajar, digamos, en forma conjunta todas las columnas y los pilotes, ¿sí? Es un sistema que va enlazando todos los sistemas estos puntuales de pilotes. Bien, en definitiva es un poco lo que serían los aspectos estructurales que tienen que ver con la estabilidad del envolvente en general y con el sistema de fundaciones que va a recibir las cargas y que la va a transmitir al suelo, ¿sí? Eso es un poco la conformación estructural de estos muros, o sea, cómo tienen que trabajar estos muros y cuáles son los componentes o los dispositivos que utilizamos para que trabajen perfectamente. Vamos a ver ahora la envolvente desde el punto de vista de ser un filtro ambiental, ¿sí? O sea, en definitiva, el comportamiento que nosotros llamamos higrotérmico. Térmico, por un lado, que tiene que ver con la temperatura, e hídrico, que tiene que ver con todos los aspectos que tienen que ver con el agua, ¿sí? No. ¿Qué pasa con ese muro? Y estamos hablando ahora con este envolvente desde el punto de vista de tomar al envolvente como un elemento opaco, ¿sí? No es transparente, la parte transparente no la vamos a tomar, tomamos al muro como un elemento opaco, ¿sí? Y macizo en algunos casos. ¿Qué pasa? El sol llega, incide sobre el muro, depende la superficie, el color, la textura, el brillo, parte de esa energía se va a absorber y parte de esa energía se va a reflejar, ¿sí? La que se absorbe se va a transmitir dentro del muro, va a haber conducción que se llama, y con el correr del tiempo va a empezar a haber emisión, o sea, va a empezar a alargar ese calor hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Ese es el comportamiento que va a tener el muro ante lo que sería la incidencia del calor, ¿sí? ¿Qué estoy queriendo lograr con esto? El retardo del paso del calor, ¿sí? Lo que yo quiero es retardar el paso del calor. Y cuando hablo de retardo, ya les voy a explicar qué es ese concepto de retardo, ¿sí? ¿A qué me refiero con el retardo? No solamente estoy hablando, en este caso, de decir retardar el calor desde el exterior al interior, sino que estoy hablando también de retardar el calor desde el interior hacia el exterior. Cuando hablo del primero, hablo de ganancias de calor, y cuando hablo del segundo, hablo de las pérdidas de calor. Para un clima cálido, estoy haciendo que este muro se comporte de manera adecuada, retardando el paso del calor desde afuera hacia adentro. Para el caso de un clima frío o diferencias de temperatura en un clima que sea más baja la temperatura exterior que la interior, lo que estoy tratando de lograr con este muro es retardar el paso del calor, es decir, en este caso, evitar la pérdida o retardar la pérdida de ese calor. Eso es el concepto de retardar el calor. No es solamente desde afuera hacia adentro, sino también desde adentro hacia afuera. ¿Cómo lo logras? Y nosotros hablábamos de lo que el muro tenía que tener una resistencia, ¿sí? Hablamos de resistencia. Si ustedes se acuerdan, había conceptos distintos y hablábamos de conductividad y resistividad y hablábamos de conductancia y resistencia. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de conductividad y resistividad, estamos hablando de una propiedad del material. Ahora, nosotros acá hablamos de resistencia o de conductancia y eso tiene que ver con la propiedad del envolvente, ¿sí? Por supuesto, ese envolvente tendrá una resistencia que estará
de la mano del material que la constituye y en definitiva de la conductividad que va a tener ese material, digamos, que constituye ese envolvente, ¿sí? En este caso hablamos de la resistencia. Esa resistencia puede ser o acumulativa, es decir, que resiste porque acumula calor, porque recibe el calor, lo acumula y lo va a irradiar o a emitir con el tiempo, o porque va a tener resistencia no acumulativa, es decir, va a existir dentro de ese muro algún material que tiene muy baja conductividad y que va a hacer que ese envolvente no acumule, sino que existe un material aislante adentro, que va a hacer que retarde el calor o el paso del calor. En el primer caso, estamos hablando de, con acumulación de energía. O sea, voy a buscar diseñar un muro que tenga inercia térmica, ¿sí? En el segundo caso, voy a tratar de diseñar un muro que tenga aislación térmica, que tenga un material de baja conductividad, o sea, que sea un muy buen aislante térmico, ¿sí? Son las dos maneras que voy a lograr este tipo de retardo del calor. Bien, desde el punto de vista normativo, así como para lo que es la parte estructural, existen una serie de normas y un reglamento que se llama el CIRSOC, que regula todas las cuestiones de tipo estructural y que son obligatorias. Para todos estos aspectos de tipo hidrotérmico, no existen hasta el momento, por lo menos en Córdoba, una serie de normas obligatorias. Y digo en Córdoba porque en otras provincias sí lo existe. Rosario, por ejemplo, tiene dentro de su código de edificación una serie de normas que se tienen que cumplir con relación a lo que es el comportamiento hidrotérmico de las envolventes, al tema del calor y del agua, ¿sí? Y que están dadas por lo que son las normas IRAN, un paquete grande de normas IRAN que tiene que ver con el comportamiento hidrotérmico de las envolventes arquitectónicas, ¿sí? Las normas IRAN tienen un paquete grande de estas normas donde vemos y estudiamos cómo se deben comportar o cómo se comportan estas envolventes y cómo se debería diseñar en función de estas normas, teniendo en cuenta ciertos factores. Por ejemplo, hay una norma, digamos, esta norma 11.603, que divide el país en regiones bioclimáticas, es decir, hace una división de 6 regiones que tienen ciertas características muy particulares, ¿sí? Es una zonificación, tampoco es que esa línea divide, pero más o menos como para que tengamos una regionalización de lo que serían zonas con relación a distintos tipos de clima. La que está bien arriba es la 1, que es muy cálida, después viene la 2, que es cálida, la que viene la 3, que es templada cálida, la 4 templado frío, la 5 frío y la 6 muy frío, ¿sí? Esa es la división climática que tiene el país, se llaman regiones bioclimáticas, como lo dice la cosa. Esta norma me da pautas para construir en cada región, ¿sí? O sea, no me obliga, pero me dice, ¿viste? Mira, si vos vas a trabajar en el Chaco y estás en región 1A, ¿sí? Digo 1A porque dentro de cada región hay como una subregión en muchos casos, ¿sí? Está la 1A, la 1B, la 2A, la 2B. Si vos vas a trabajar en el Chaco y estás en la región 1A, bueno, yo te voy a dar ciertas pautas para construir, desde el punto de vista de cómo tienen que ser las envolventes, cuáles son las mejores orientaciones, cómo tiene que ser, digamos, la conformación del edificio en cuanto a su volumetría, cómo tienen que ser las protecciones solares, bueno, una serie de pautas, digamos, generadas por el estudio de estas normas, que me van a decir, si yo quiero construir una arquitectura acorde al clima donde estoy trabajando, ¿qué se tiene que hacer más o menos de esta forma? ¿Sí? Nosotros en Córdoba estamos en la zona 3A. 3A. ¿Qué pasa con esa zona 3A? A ver, veamos un poco. La norma me dice, para todos los casos, cuál es la transmitancia térmica que debe tener la envolvente arquitectónica, ¿sí? La transmitancia. ¿Qué es esto de la transmitancia? En pocas palabras, ¿cuánto calor tiene que dejar pasar la envolvente? Y por supuesto que eso varía de acuerdo a la zona bioclimática, ¿sí? Habrá zonas que tendrán más requerimiento y zonas que tendrán menos requerimiento, ¿sí? En definitiva, la transmitancia, digamos, es
la cantidad de vatios por metro cuadrado por cada diferencia de grados centígrados que existe entre el exterior y el interior, que tiene que dejar pasar ese envolvente, ¿sí? Máxima que tiene que dejar pasar. Para lo que es esta norma, se hizo una división en cuanto a niveles, ¿sí? Y se toma, digamos, esos niveles, digamos, el A, que es el ideal, sería bárbaro diseñar con este nivel, el B, que es el del medio, que es aceptable o recomendado, y el C, que es el mínimo y que no es el más recomendado, ¿sí? Entonces nosotros nos movemos dentro de lo que sería el nivel B, que sería el término medio, más o menos. Si nosotros tomamos el nivel B para Córdoba, nos dice que la transmitancia máxima, ¿sí? Sería de 1,25 vatios por metro cuadrado por grado centígrado, ¿sí? 1,25. ¿Qué pasa con lo que nosotros construimos convencionalmente? A ver, ¿qué pasa con relación a la norma? ¿Sí? Si yo me pongo a ver y construyo con los mampuestos que tengo paredes de 30 de ladrillo común, de 15 de ladrillo común, de bloques, cerámicos portantes, no portantes, mamposterías de bloques de cerámicos, estas mamposterías de bloques de concreto celular, y fíjense que en todos los casos ninguno encuadra dentro de la norma. Ninguno. El que más o menos se acerca es el bloque cerámico, el tabique, ¿sí? Y bueno, obviamente que que es el concreto celular, sí, porque eso está todo aireado, o sea, la conformación que tiene, sí, ese sí, ¿sí? Pero en general lo demás que nosotros usamos para construir no encuadra nunca dentro de la norma, no encuadra. Los tabiques estos de hormigón armado que ustedes muchas veces usan mucho en arquitectura, fíjate lo que es la transmitancia, tiene 3,82, o sea, no hay forma de encuadrarlo dentro de esta norma. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de construir con todos estos mampuestos? ¿No construimos nunca más con ladrillos ni con nada de esto? ¿Los tiramos todos y no compramos más nada de este tipo de material? Y en realidad yo te diría que no. Lo que pasa es que deberíamos cambiar el sistema constructivo en lugar de trabajar con esa manera que venimos trabajando. Fíjate si yo empiezo a trabajar con estos muros de doble hoja, cómo cambia notoriamente la situación. Si yo tengo dos paredes de ladrillos comunes y una capa digamos, de aislante térmico al medio, ya la transmitancia cae a 0,59, ¿sí? Si trabajo con los otros mampuestos, 0,43, 0,56, o sea, notoriamente mejora la situación. No cambia el material. Incorpore al envolvente un nuevo componente que es esa placa de aislante, que es esa placa de un material aislante. ¿Y qué pasó? Y bueno, uso el mismo material, pero cambio el sistema constructivo, la metodología constructiva empiezo a cambiar, ¿sí? No el material, la forma de construir. Vos me vas a decir, pero esto es más caro. Sí, es más caro, pero estas cosas no hay que analizarlas desde una inversión inicial, sino que hay que analizarlas con una inversión en el tiempo. Es decir, toda la energía que vos te vas a ahorrar teniendo un sistema de envolventes hecha de esta manera es muy grande y vas a ver que con el tiempo va a compensar y va a superar todo lo que es la inversión inicial que tenés que hacer con esto. ¿Eh? ¿Cómo se materializa? Y bueno, puede ser un muro de doble hoja, o sea, un muro que es el muro portante. Ese muro portante además tiene, digamos, el muro interno sería una barrera de vapor, una aislación térmica y otro muro por fuera que es el revestimiento, digamos, que completa lo que sería el muro este doble hoja. Puede darse el caso que tengas un muro hecho ya y querés mejorar la situación de la construcción que ya existe. Entonces, por vía seca le adosas internamente un sistema, digamos, por vía seca, es decir, una estructura metálica, una aislación térmica, una barrera de vapor y una placa de revestimiento, ¿sí? Con eso mejoras muchísimo la situación del confort interno de esa pared que por ahí es muy finita y, digamos, tiene un mal comportamiento. ¿Cómo se construye esto? A ver, vamos a ver cómo se construye en la práctica, realmente, en la realidad. Primer pared, la pared portante, la pared que tiene todo lo que es la estructura sismorresistente, es lo primero que se hace, ¿sí? Se dejan unos pelos de acero, no sé si llegan a verlo, hay esos pelos, ¿sí? Esos pelitos son varillitas de acero que se dejan puestas en las juntas, que van a servir para tomar el otro muro, el muro de revestimiento, para que ese muro de revestimiento no quede suelto, ¿sí?
Segundo muro, perdón, el segundo paso, se le hace un alisado cementicio, cemento y arena fina, se lo pinta con una emulsión asfáltica, bien pintado eso ahí, y eso es lo que genera la barrera de vapor o la barrera reguladora de vapor, ¿sí? Simplemente un alisado cementicio y un pintado con una emulsión o una pintura asfáltica. Se le agregan unas placas de poliestireno, o sea, se pone ahí pegadito a la pared esa que tengo interna una placa de polietileno, de poliestireno. Si se fijan ahí, las varillas esas que tenía para poder anclar el otro muro, quedan enhebradas las placas en las varillitas esas. Y por último, se levanta la segunda pared, la pared de revestimiento final, que va a estar tomada la pared de adentro con esas llaves metálicas que tenés que usar ahí. Esta es la manera más, digamos, de construir una envolvente con aislación térmica, ¿sí? Un envolvente, un muro doble que se llama, y que va a tener un buen comportamiento. Si ya hablamos de generar un envolvente con resistencia acumulativa, vamos a tener que pensar que esa pared va a tener que tener, digamos, inercia térmica. Y para lograr la inercia térmica voy a tener que construir con un material y con un determinado espesor de material que tenga capacidad térmica, es decir, un material que tenga esa capacidad de recibir la energía, de acumularla y de irradiarla o emitirla con el correr del tiempo, con el paso del tiempo, retardada, ¿sí? Esto lo voy a conseguir con materiales, como digo, que tienen capacidad térmica, la piedra, el adobe, el ladrillo común, ¿sí? El hormigón mismo también, digamos. Es decir, son materiales que tienen esa capacidad, si no, no lo voy a conseguir. No puedo hacer un muro con capacidad, digamos, con inercia térmica y construirlo con bloques cerámicos o bloques de cementicios. ¿Por qué? Y porque no tengo masa, no tiene masa, no tiene ahí aire adentro, no se puede construir, tiene que ser macizo. ¿Qué debo lograr o cómo se debe comportar este envolvente? A ver, veamos qué pasa. Miren, esto muestra los cambios que tiene, por un lado, la temperatura exterior, ¿sí? Esa línea de trazo gruesa, muestra lo que es la variación térmica de un día, ¿sí? Desde que el sol sale hasta que se pone. A las 6 de la mañana, 7 de la mañana, un determinado día del año, por supuesto, esto no es siempre igual, o sea, esto depende del día del año. Más o menos 6 y media de la mañana, 6, 7 de la mañana, se da la temperatura externa más baja. Más o menos entre las 15 y las 16 se da la temperatura máxima externa, ¿sí? ¿Y qué tengo que lograr yo con esto? ¿Sí? Lo que se ve adentro de esa línea de trazo finito, línea de punto, es la temperatura interna, ¿sí? ¿Qué tengo que lograr que pase con esa temperatura interna? A ver, veamos. Por un lado, tengo que buscar retardo, es decir, cuando se da la mínima temperatura externa, todavía no se ha dado la mínima temperatura interna, ¿sí? Es decir, que la temperatura mínima interna se va a dar cuando ya la temperatura afuera empezó a aumentar, ¿sí? Eso se llama retardar, ¿sí? La misma situación se tiene que dar con la temperatura máxima, que la temperatura máxima interna no se dé al mismo tiempo que la externa, sino que esté retardada con el tiempo, ¿sí? Que se retarde con el tiempo. Eso se llama retardo. Ahora bien, otra cosa tengo que buscar. Esas dos rayas azules me muestran la amplitud térmica diaria, o sea, la diferencia entre la temperatura máxima y mínima externa. Estas dos me muestran la variación térmica o la amplitud térmica interna, ¿sí? La diferencia entre la máxima y la mínima interna de un día. ¿Qué tengo que buscar yo? Que esa amplitud que hay entre las temperaturas máxima interna y la mínima interna sea lo más chiquito posible, es decir, que la longitud de onda esa sea lo más chatito posible. ¿Por qué? Y porque si yo tengo una amplitud térmica interna muy chiquita, estoy tendiendo a que la temperatura interna se estabilice, es decir, que durante todo el día esté dentro de unos parámetros de confort
adecuados o ideales. Es decir, estoy buscando que la temperatura esta no tenga una diferencia muy grande, digamos, es decir, no haya una amplitud térmica interna, es decir, que la amplitud sea lo menos posible, ¿sí? Entonces, por un lado tengo que lograr o buscar retardo y por otro lado tengo que tratar de disminuir la amplitud térmica, amortiguación que se llama, ¿sí? Esto es el comportamiento ideal que tendría que tener un envolvente desde el punto de vista térmico, ¿sí? ¿Qué pasa con el agua? Vamos a ver ahora qué pasa con el agua. ¿De dónde viene el agua? Que puede entrar en estos muros o que puede intervenir en estos muros y que puede alterar, digamos, desde su comportamiento hasta su duración. Por un lado es exterior, ¿sí? Es penetración de agua de lluvia y su combinación con el viento. Y por otro lado lo que llamamos la ascensión por capilaridad. El agua del suelo que va a penetrar en el material por ser poroso va a absorber esa humedad y esa humedad va a tratar de ascender. Eso se llama ascensión por capilaridad, ¿sí? Eso tiene que ver con cuestiones externas. Ahora, puede haber humedad proveniente del interior. En realidad, lo que hay internamente es vapor. Y ese vapor puede tener un riesgo de condensación, o sea, transformarse en agua, y esa condensación producirse dentro de lo que es el muro o superficialmente dentro de lo que superficialmente en el muro, ¿sí? Y al transformarse en agua, obviamente que puede generar alguna alteración dentro del muro. Entonces, el agua puede venir desde esos lugares, de afuera o de adentro, ¿sí? Si es de afuera, la lluvia, por ejemplo, o la ascensión por capilaridad, y si es externamente, todo lo que tiene que ver con riesgos de condensación que pueden existir. ¿Qué hacemos ante esto? Agua de lluvia. ¿Qué hacemos? Mientras más vertical sea el paramento, más rápido se va el agua, ¿sí? Más rápido se va el agua. Entonces, eso es una condición, tener, digamos, verticalidad. Hay veces que no tiene verticalidad, bueno, por una cuestión de diseño, está bien. Veremos cómo podemos hacer para poder mejorar esa situación. Esa absorción de ese muro va a aumentar con la rugosidad que tiene el muro, con los poros, con la combinación del viento y el agua, ¿sí? Entonces hay que buscar de ver qué pasa con esa agua de lluvia y cómo puedo hacer frente a este tipo de cosas, ¿sí? Si yo genero una superficie impermeable, es decir, una superficie que tenga, digamos, una absorción muy limitada, ¿mediante qué? Y mediante revoques externos, mediante terminaciones con pinturas, con revestimientos especiales, con algún tipo de revestimiento artificial, con lo que sea, que haga que ese paramento tenga muy poca absorción ante la inclemencia del agua de lluvia, ¿sí? Entonces, con eso estoy controlando esa posible penetración de agua de lluvia que puede generar algún tipo de deterioro en lo que sería el envolvente. Para el caso de la ascensión por capilaridad, primero veamos qué pasa. Se llama capilaridad porque todo lo que sería la conformación del material tiene una serie de poros, pero estos poros, muy distinto de lo que es un aislante térmico, están todos comunicados con una serie de tubitos, de pelitos, ¿sí? Esos pelitos van vinculando poro con poro y van armando todo un sistema de red, todo como una red, de capilares que se llaman, porque son como pelos. ¿Qué pasa? El suelo está impregnado de agua. El material absorbe el agua del suelo, ¿sí? Está impregnado de agua, quiero decir que todo suelo naturalmente tiene agua, ¿sí? Si le sumamos que la dueña de casa riega, de qué sé yo, que el agua de lluvia se penetra ahí en los costados de la construcción y de lo que sería la pared, ese muro va a absorber agua, porque es poroso el material que lo constituye. Los mampuestos, por ejemplo, son porosos. El agua va a impregnar el muro por una cuestión, digamos, de que esos capilares son tan finitos y tiene que ver con el diámetro esto. Mientras más grueso es el diámetro, menos altura llega la columna de agua, ¿sí? Si se fijan ahí, mientras más finito sea el pelo de agua, el pelo, digamos, el conducto, más arriba va a subir la humedad, ¿sí? Tiene que ver con lo que se llama la tensión superficial que se produce internamente, es decir, como que el agua, digamos, se produce una tensión en las paredes de lo que es el conducto y el agua es como que tiende a subir, como que va a querer subir. Mientras más flaquito, más finito es, más arriba va a subir ese nivel de agua, ¿sí? ¿Qué pasa?
el agua va a tender a subir, a subir, a subir, porque son pelitos muy finitos acá. ¿Hasta dónde llega esa agua? ¿Sí? Por supuesto no va a llegar hasta el techo. ¿Por qué? Y porque también juega la presión atmosférica que va haciendo fuerza para abajo. Entonces, generalmente, dependiendo de lo que es la presión, dependiendo de lo que es la conformación de estos capilares y toda esta historia, puede llegar a una altura de 1 metro, 1 metro 10, 1 metro 20, depende, pero más o menos es la altura de que llega. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué pasa? Si yo no tengo nada que controle esto, ¿sí? No tengo ningún tipo de elemento, va a empezar a aparecer este tipo de cosas, que seguramente alguno lo ha visto esto ya. Este tipo de manifestaciones, ¿sí? Se rompen los revoques, se caen, empiezan a aparecer esos como algodones, se empieza a deteriorar todo lo que es la mampostería, y eso tiene que ver con la absorción de humedad que se produce por capilaridad, ¿sí? El muro se empieza a manifestar, se empieza a enfermar, porque empieza a aparecer esta humedad que empieza a deteriorar internamente la mampostería y se empieza a manifestar porque empieza a evaporarse y los revoques se empiezan a degradar. ¿Qué tengo que hacer? Algo que corte esa ascensión por capilaridad. ¿Qué es lo que es ese algo? Constructivamente nosotros le llamamos capa aisladora, ¿sí? Esa capa aisladora, dependiendo del nivel de piso que tenga tanto afuera como adentro, puede ser horizontal solamente o puede ser horizontal y vertical, ¿sí? Es una capa que me corta la ascensión por capilaridad del muro, del agua en el muro, ¿sí? ¿Cómo se construye esa capa? ¿Cómo se hace? El muro se le hace una capa sobre el muro ya llegado. A ver, primero empecemos viendo cuál es la posición. Y por lo general tiene que ver con el nivel de piso y generalmente se hace aproximadamente unos centímetros por arriba del nivel de piso, ¿sí? Y tiene que ver, digamos, más o menos lo que es la mitad del zócalo del piso, ¿sí? Por ahí unos centímetros más arriba del piso es la posición. Llegamos con la mampostería, se hace una mezcla de cemento y arena gruesa, arena mediana, y se hace una capa de un espesor determinado de, qué sé yo, alrededor de 2 centímetros de espesor, 2, 3 centímetros de espesor. Se nivela con eso. Una vez que esto ha fraguado, digamos, que yo puedo seguir trabajando, se le hace una capa de estucado, cemento y agua, se sella toda la porosidad que tiene esta capa y posteriormente se le hace una terminación que se puede hacer para ya terminar de sellar cualquier porosidad que le pueda haber quedado con una pintura asfáltica, ¿sí? Todo eso es la capa aisladora. Todo eso es constructivamente lo que se debe hacer para que un muro pueda cortar la ascensión por capilaridad del agua, ¿sí? El agua que está en el suelo natural. Ahí la foto van viendo, ¿ven? Se ponen al costado de la pared una regla de cada lado. Esa regla está levantada para darle el espesor a la capa. Esa capa, como decíamos, tiene ese espesor. Una vez que está hecho eso, se hace todo lo que es el estucado superficial arriba para sellar toda la porosidad, ¿sí? Tengan en cuenta que eso es un mortero cementicio. Cuando evaporó el agua, siempre algo de porosidad le queda. Con esto generamos una capa más impermeable. Y sobre eso se pinta, ahí ve como que está color negro, se pinta y se hace lo que se llama la terminación final con la emulsión o la pintura asfáltica, ¿sí? Hay que tener ciertos cuidados, muchas veces fracasa la capa, en realidad no fracasa la capa, sino que fracasa el dispositivo porque en definitiva no es porque esté la capa mal hecha o mal ubicada, sino lo que hacemos es pasar los revoques más abajo de la capa y cuando los revoques pasan más abajo de la capa, absorben la humedad de la mampostería de fundación y hacen como si fueran una mecha, suben para arriba la humedad. No sube por el muro, está subiendo por el revoque. Entonces lo que tenemos que tener cuidado es de cortar ese revoque por encima de la capa y limpiar perfectamente bien antes de terminar con estos revestimientos finales, con el piso, con todo, para que no suceda eso. Hay muchas construcciones nuevas que tienen estos problemas y no es porque la capa está mal hecha, es porque los revoques han quedado pasando para abajo y están actuando como mecha. Bueno, acá hay más detalles de la capa, ¿sí? Fíjense que la cosa cambia cuando los bloques son huecos, ¿no? Porque ahí ya tengo que poner algo, o rellenar esos huecos con algo, o poner un elemento que me permita hacer la capa, porque si no se me cae la mezcla por entre medio de los agujeros. Entonces, el dispositivo constructivo por ahí ya empieza a cambiar y empieza a modificar un poquito, pero esencialmente la forma constructiva es la misma. Tercer punto, ¿qué pasa con el vapor? ¿Quién genera vapor? Y todos, nosotros cuando respiramos, una planta,
una pava, una olla, una cacerola, cuando nos bañamos, cuando nos duchamos, todo eso genera vapor, ¿sí? ¿Y qué problema tiene el vapor? Bueno, obviamente que a medida que aumenta la cantidad de vapor, aumenta la presión. El vapor se quiere ir, se quiere tomar el palo el vapor. Quiere salir, quiere disiparse, ¿sí? Por supuesto que estos problemas de generación de vapor son más problemáticos cuando tenemos temperaturas exteriores muy bajas. ¿Por qué? Y porque generalmente tenemos todas las ventanas cerradas, nuestras aberturas son herméticas. ¿Qué pasa entonces? Y el vapor no se puede ir, ¿sí? No puede salir. Trata de y busca y busca y busca y bueno, va a buscar por las paredes de alguna manera ir disipándose y pasando. ¿Qué pasa? En algún momento esa pared está fría. ¿Por qué? Y porque si me voy acercando, digamos, hacia el lado de afuera, esa pared va teniendo la temperatura del lado de afuera. Es decir, va a haber una cara fría de la pared y una cara caliente. Cuando el vapor que va atravesando esa pared toca esa cara fría, baja la temperatura de ese aire caliente y al bajar no puede contener la misma cantidad de agua que contenía la temperatura anterior. Entonces, ¿qué pasa? Se condensa. Cuando se condensa, se transforma en agua. Y si se transforma en agua, la pared se embebe en agua. Entonces, tengo que ver cómo regulo este tema de las presiones de vapor que se generan, ¿sí? Hoy tenemos más problemas, porque tenemos más elementos que generan vapor, ¿sí? Eh, las aberturas son mucho más herméticas, las pinturas de las paredes son mucho más herméticas, entonces el vapor es como que le cuesta más irse, ¿sí? Entonces por ahí se generan más presiones y en el momento que empieza a disiparse, en algún lado se puede llegar a condensar. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Hay que manejarlo de alguna manera para que no suceda, porque se puede condensar del lado interno, se puede condensar del lado externo o se puede condensar al medio del muro, ¿sí? Y ahí ya es más problemático porque ya el agua se va a manifestar internamente en el muro, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Difundir el vapor, o sea, tratar de disiparlo. ¿De qué manera? Ventilando. El problema de la ventilación es que en invierno no lo vamos a hacer. ¿Quién va a abrir una ventana en invierno? Es medio difícil, porque tengo los calefactores prendidos y para que se vaya el vapor no voy a abrir las ventanas. Entonces, ¿qué otra cosa más puedo hacer? Y tratar de generar un envolvente que contemple estos aspectos. Es decir, que además de tener el aislante térmico, que nosotros habíamos visto que va a tener un buen comportamiento desde el punto de vista térmico, que ese aislante térmico esté acompañado con un dispositivo, en este caso sería lo que se llama una barrera reguladora de vapor, que va a acompañar al aislante térmico. ¿Para qué? Para que esa barrera regule estas presiones de vapor, para que no se vaya todo el vapor de golpe, regule, lo contenga y evite que ese vapor se condense dentro del aislante térmico, ¿sí? Y inutilice el aislante térmico. Entonces, una manera constructiva de hacerlo es generar esa barrera de vapor. Cuando les mostré ahí cómo se hacía ese envolvente doble con doble mampostería, les mostré cómo se manifestaba, cómo se hacía la barrera de vapor por vía húmeda, ¿sí? Que era ese alisado cementicio que hacíamos y que se pintaba con pintura asfáltica, ¿sí? Ese es el dispositivo que nosotros usaríamos para poder construir o materializar esta barrera de vapor, ¿eh? ¿Cómo se manifiesta? Seguramente esto lo han visto ustedes, ¿ves? Estas manchas negras que se generan en las paredes, que muchas veces la gente dice, mirá, me está entrando humedad de afuera y se me está llenando de humedad. No, 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 no. Este no es problema de humedad de afuera, no es humedad de lluvia esto. Este problema son condensaciones de vapor, ¿sí? Es decir, esos paramentos están muy fríos, ¿sí? No tienen aislación térmica y digamos, y están en temperaturas muy parecidas a las de afuera. Cuando el vapor toca la superficie esa interna, se condensa. Nosotros no vemos que chorre agua a la pared. ¿Por qué? Y porque el revoque es un revoque como si fuese una esponja, o sea, el revoque se va a impregnar con ese vapor que se ha condensado. Nosotros no lo vemos, no lo estamos viendo eso. No se va a ver una mancha de agua. Pero con el tiempo, como ese vapor ha estado impregnando esa superficie, se ha llenado, está internamente ese revoque lleno de humedad, está una temperatura hermosa ahí adentro y se generan todas las condiciones para que se empiecen a generar estos hongos, ¿sí? Estos organismos que se generan y que forman todas estas manchas negras que se producen en la pared, ¿sí?
Eso es un problema de condensación. La pared está muy fría y al estar muy fría el vapor choca y condensa superficialmente. ¿Sí? ¿Cómo se soluciona? Y mejorando la condición térmica del envolvente, o sea, mejorando el comportamiento térmico, agregándole a lo mejor algún tipo de aislante que mejore la condición térmica de ese envolvente. ¿Sí? Bien, vemos algunas obritas, algunas, digamos, formas constructivas que tienen que ver con todo lo que sería esto, y quizás en muchos de estos casos por ahí mostrando no tanto lo bueno, sino lo malo, o sea, lo que por ahí está mal hecho, ¿sí? Si bien Córdoba tiene un nivel constructivo que no es malo, es buen nivel constructivo, pero muchas veces, qué sé yo, por desidia, por desconocimiento, se terminan haciendo cosas mal construidas y que, digamos, a la larga pueden tener algún tipo de complicaciones. Bueno, esto tiene que ver con la cuestión estructural y lo que hablábamos de los aparejos. Fíjense que esto es una construcción hecha con bloques. Acá empiezan a aparecer una sumatoria de deficiencias constructivas, o sea, juntas que no existen, juntas verticales que tampoco existen, construcciones que no han tenido en cuenta la coordinación modular. Construir con un bloque cementicio demanda coordinación modular, es decir, que todas las medidas de la construcción que yo haga, el diseño que yo haga, tienen que ver con la medida del bloque, es decir, la altura, el ancho y el largo de los ambientes toman como módulo la medida del bloque, ¿sí? Que son los 40 centímetros. Acá no se tuvo en cuenta y quizás el ambiente tenía una medida de 2,85 y por supuesto que este bloque no encajaba y hubo que agregar esos pedazos de bloque metido ahí adentro como cuñas para que llegue a tener, se cierre la pared, ¿no? Por supuesto que esto, tomando en cuenta lo que hablábamos de los aparejos y la ley de los aparejos, no suma mucho que digamos desde el punto de vista de la estabilidad de esta pared, ¿no? Situaciones como esta también, ¿no es cierto?, donde pasa lo mismo, entonces empiezan a aparecer combinaciones de mampuestos distintos, pedazos de ladrillo, ¿por qué? Y porque me está faltando algo. Fíjense ahí que las juntas verticales no existen. Súmame 10 bloques con 10 juntas verticales que no existen, al final de la pared tengo una diferencia de 10 centímetros que no la puedo cubrir con nada porque el bloque no encaja ahí, ¿sí? Fíjense, ahí están todos pedacitos de mampostería para poder completar el módulo del ambiente, ¿sí? Bueno, hablábamos de este tema de los encadenados. Ahí fíjense en la foto de arriba, los dos paños laterales a la ventana están encadenados, o sea que ahí sí está el sistema de planos resistentes. No hay ningún problema. Digamos, se forman los dos planos estos perfectamente bien. Ahora vamos a la de abajo, ¿sí? Fíjense, están encadenados. El problema es que adentro hay una ventana. O sea que ahí, cuando ese muro se quiera deformar, o sea, si ha estado pensado como muro sismoresistente, cuando el muro se quiera deformar y se quiera comprimir, no va a haber mampostería que absorba la compresión. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque hay una ventana al medio. No debería haber habido esa ventana, sino, mejor dicho, la ventana puede estar, lo que debería haber estado encadenados quizás son otros planos distintos. Sumado a que el plano superior, que debería haber estado tomado perfectamente con estos verticales, está tomado solamente por esos puntitos de ahí, ¿sí? Que es una prolongación de lo que son los encadenados verticales. Es decir, es como que le falta el nexo entre el encadenado, entre lo que sería el plano superior y los planos verticales laterales. Bueno, esta es una construcción para que vean, ahí está terminada ya, ¿sí? Muy linda, muy pintada, muy pintoresca, pero esa construcción por debajo de todo ese reboje, debajo del maquillaje que tiene eso ahí, pasa esto, fíjate, pasó esto es realidad esto, ¿no? Hay dos combinaciones de mampuestos, no es lo ideal eso, no se debe combinar, se debe trabajar con un solo tipo de mampuesto, ¿sí? Ahí hay combinación de mampuestos. ¿Qué más? Estructuras de hormigón armado, ahí hay una viga que pasa por encima de ese paño grande de ventana que tiene un hormigón muy deficiente, donde se ven todas las armaduras, todos los estribos, se ve todo la armadura, o sea que eso es muy deficientemente hecho, eso es inexistencia de juntas verticales, ¿sí? Toda esta sumatoria de cosas está manifestado en ese envolvente que nosotros no lo vemos porque ahora está tapado, está revocado, se revocó, se terminó, se alquiló, se terminó.
pero debajo de eso está. O sea, todas estas cuestiones constructivas mal ejecutadas están dentro de lo que es ese edificio. Bueno, otra cosita más, hay también una cuestión de coordinación modular que hace que este bloque símil piedra no encaje el módulo del bloque y tenga que cortarse un pedacito como para poder terminar. O sea, una línea de construcción, está muy bien hechito eso. Pero lástima que pasó este tipo de cositas, de pequeños detalles, digamos. Bueno, esto también es problemático. Una pared que va a ser pared portante, es decir, que ya está pensada para recibir un techo. Si ustedes se fijan en el encadenado superior, ya tiene pensado todos unos pelitos que se ven ahí, que van a ser los que van a recibir todo lo que es la estructura de madera del techo. Ese muro está hecho con bloques no portantes. Si bien va a ser un techo liviano, pero en realidad es un muro hecho con mampuestos para hacer un tabique simplemente, ¿sí? Simplemente eso. En realidad, si le va a montar un techo encima, debería haber tenido un bloque portante, no un bloque no portante. Un muro de bloques cerámicos portante. Acá el material está bien, pero fíjense que es la misma obra, pero ¿cuál es el problema? Cambió la mano de obra. La mampostería de la planta baja está bárbara, fíjense, muy prolijita, muy bien armada. La mampostería de la planta alta ya cambió totalmente. No tiene juntas verticales, es decir, es mucho más improlija, ¿sí? Simplemente porque cambió la mano de obra, ¿eh? Es decir, es la misma obra, al mismo tiempo. Por eso también, como variable, la eficiencia de la mano de obra es importante para el resultado final de todo este tipo de cosas. Bueno, comportamiento térmico. Fíjense lo que es este edificio. Es un edificio que está frente a una plaza. Así empezó, así se terminó, ¿sí? Grandes ventanales que dan al oeste. Estuvo como 2 años sin venderse ese edificio porque realmente era invivible esos departamentos, invivible. Muy lindos los ventanales, pero era imposible estar en verano allá dentro de eso. Con el tiempo empezó a aparecer esto, que son parasoles que se le agregaron. Eh, no sé el comportamiento que pueden tener, porque son de chapa esos parasoles, entonces son móviles, vos los podés regular, los podés mover, pero a la larga terminó con algo que no estuvo pensado desde un comienzo. Esto es un hotel, esto está en Carlos Paz, frente al lago, ¿sí? Toda una envolvente vidriada, fantástica para las vistas. Ahora, ¿ustedes creen que eso es habitable en verano? ¿Sí? Por más blackout que le pongas o lo que le pongas por dentro, es imposible vivir allá adentro, ¿sí? Y la razón te la da la contrafachada de esto, ¿sí? Fíjate lo que es la contrafachada y el ejército de aire acondicionado que tenés que tener para que eso medianamente pueda funcionar y sea medianamente confortable, ¿sí? Bueno, arquitectura mediterránea en el mundo, ¿sí? Las Islas Canarias, Grecia, Australia, todos dentro de una latitud muy parecida a la nuestra, ¿sí? 28 grados, 33 grados, 36 grados, ¿sí? Córdoba tiene 31 grados, ¿sí? Está dentro de lo que sería una latitud parecida a la nuestra. Por supuesto, acá tiene proximidad al mar, que es otra variable, pero en cuanto a la ganancia de energía, los ángulos de incidencia, es muy parecido a Córdoba esto, ¿no? Fíjense, una arquitectura blanca, protegida, parasoles, y eso no quita de que tenga las visuales que hacen falta, ¿sí? Fíjense lo que es Córdoba, envolventes negras, oscuras, Cristopo, como le dicen, ¿sí? Edificios que dan al oeste, esa de arriba, esa fachada da al oeste, imagínense lo que es verano, ese edificio que está allá abajo tiene toda esa fachada que da al oeste, está pintada de negro y gris oscuro. No entiendo por qué recurrimos a este tipo de determinaciones, ¿no? O sea, en un clima mediterráneo como Córdoba y con la buena ganancia de energía que tiene Córdoba, ¿no? Bueno, después dispositivos como estos. ¿Qué pasa? Acá hay un mal funcionamiento del envolvente, quizás desde el punto de vista térmico, acompañado desde el punto de vista hídrico, es decir, filtran humedad y son paredes muy calientes y terminan revestidas en membranas. O sea, uno no entiende una arquitectura revestida en membranas, ¿no?
toda esa pared al oeste y está toda revestida en membrana. Hace años que está revestida en membrana, cada tanto la renuevan, ¿sí? Se ve que les ha dado resultado, no entiendo por qué, pero les ha dado resultado. Otras iguales, esta del sur, seguramente ahí había problemas de humedad, la terminaron revistiendo con membrana, ¿sí? A ver, aquí voy con esto. Es muy triste que nuestros diseños arquitectónicos, nuestra arquitectura, ¿sí? Termine revestida con membrana como si fuese papel para regalo para evitar que el agua o el calor me haga inhabitable esos ambientes, ¿no? Esto te lleva a pensar de que tenemos que diseñar de manera adecuada nuestras envolventes de alguna forma para que trabajen adecuadamente y para que también la imagen que hablamos al principio que tienen que tener las envolventes desde el punto de vista arquitectónico no terminen alteradas y siendo estos mamarrachos que les estoy mostrando. Bueno, con esto terminamos. La semana que viene veremos todo lo relativo a envolvente superior y bueno, que lo disfruten.